El sueño de las alturas humanas. En un tiempo ancestral, cuando el mundo todavía resonaba con el eco de la creación, la humanidad compartía un solo lenguaje. No había barreras lingüísticas que detuvieran las conexiones, las ideas fluían libres como los ríos que surcan la tierra. Fue en este entorno de unidad que nació un ambicioso deseo, construir una torre tan alta que llegara hasta los mismos cielos. El plan era audaz, un testimonio de la tenacidad y del ingenio humano. Sin embargo, esta torre no era solo una estructura física, era un símbolo del anhelo humano de trascender, de elevarse por encima de lo terrenal y alcanzar las alturas divinas. Los cimientos de la vanidad. Con cada ladrillo colocado, la torre representaba menos la unidad de la humanidad y más una vanidad silenciosa que comenzaba a pulular entre los corazones de los constructores. Querían hacerse un nombre, dejar una marca imborrable en la historia del mundo. Pero este deseo, nacido de un principio aparentemente noble, pronto se deslizó hacia una especie de orgullo que no estaba alineado con el propósito divino. La torre, que debería haber sido un monumento a la cooperación humana, se estaba convirtiendo en un ícono de la arrogancia. En las alturas de ese proyecto, los corazones ya no estaban en sintonía con el Creador. El lenguaje de la divinidad. Dios, observando desde lo alto, reconoció el peligro que esta vanidad representaba. Si los hombres, con un solo idioma, podían alcanzar tales niveles de arrogancia, que les detendría de futuros emprendimientos que amenazaran el equilibrio del mundo. En un acto de sabiduría y compasión, decidió intervenir. La multiplicidad de lenguas nació, no como un castigo, sino como una misericordiosa medida para redirigir los corazones y las mentes de vuelta al propósito original del hombre sobre la tierra. La diversidad de lenguas, lejos de ser una barrera, se convirtió en un hermoso tapiz de la creatividad divina, un recordatorio de la riqueza infinita de la creación. La sabiduría en los escombros. Con la multiplicación de los idiomas, la obra en la torre se detuvo. Lo que quedó fue un recordatorio monumental de las limitaciones humanas y una lección grabada en los escombros, sin la humildad y sin un sentido claro del propósito divino. Incluso las más grandiosas ambiciones terminan en ruina. El hombre debía aprender que las verdaderas alturas no se alcanzan por medio de ladrillos y mortero, sino mediante una vida de servicio, amor y conexión con el Creador. La Torre de Babel se convierte así en un emblema de los límites del orgullo, pero también un faro de la esperanza y redención, señalando hacia un camino más elevado. Una nueva visión de unidad. El final de la torre no fue un final definitivo para la humanidad. En cambio, marcó el comienzo de una nueva era, una era donde la diversidad de lenguajes iba a expandir la comprensión y la cooperación de formas que nunca antes se habían imaginado. El hombre aprendió a traducir, a compartir y, sobre todo, a escuchar. La lección de Babel es recordar que la verdadera unidad no se encuentra en la uniformidad de pensamiento o lengua, sino en la diversidad de perspectivas, enriquecida por el respeto y la escucha atenta de los unos a los otros. El desafío quedó planteado: construir puentes, no torres. El llamado perdurable. Así que hoy, al recordar la historia de la Torre de Babel, preguntémonos, ¿qué torres estamos construyendo en nuestra vida? ¿Son estas estructuras que acercan nuestros corazones a otros y a Dios, o son monumentos a nuestra propia vanidad? La invitación está abierta, el camino es claro. Construyamos con un propósito que honre al Creador y nos acerque a nuestros semejantes en amor y comprensión. Porque en la unión de estas diferencias se encuentra el verdadero aliento divino. Que nuestras palabras y acciones resuene con el eco de esa creación amorosa, guiándonos hacia un futuro donde todos los idiomas canten una sola melodía de paz y hermandad. El núcleo del desafío humano.
Mucho antes de que el polvo se asentara sobre los cimientos de la fallida Torre de Babel, el corazón del hombre ya llevaba dentro de sí el germen de su propio desafío, el deseo innato de descubrir, de crear, de desafiar los límites de lo posible. Este impulso, impulsado por una chispa divina, es una parte integral de la naturaleza humana, un regalo que, manejado con humildad, lleva al progreso y a la iluminación. No obstante, sin la guía de una moral y un propósito más elevados, este mismo impulso puede torcerse hacia la autodestrucción. La historia de Babel resalta la necesidad de una constante autorreflexión sobre las motivaciones subyacentes a nuestros esfuerzos más ambiciosos. No es el acto de construir lo que es peligroso, sino el espíritu que lo impulsa. La verdadera sabiduría yace en aprender a discernir entre la creación que enriquece y la que destruye. El ecosistema de la interdependencia. Tras la intervención divina, el mundo se encontró desprovisto de un idioma común, pero no de un propósito compartido. Las lenguas se multiplicaron, y con ellas, las perspectivas y experiencias se ampliaron. En lugar de una humanidad centrada en un único proyecto monumental, el mundo se transformó en un tejido de culturas, cada una con su propio hilo de sabiduría e innovación. Esta dispersión no fue una división, sino una oportunidad. De la aparente confusión, nació un ecosistema de interdependencia, donde la diversidad se convirtió en una fuerza que impulsa la creatividad y la resiliencia. La pregunta que surge es, ¿cómo podemos, en nuestras vidas, abrazar esta diversidad como un regalo, buscando aprender unos de otros para crecer juntos hacia un propósito mayor? La lección del balance divino. El equilibrio es la lección central que subyace en la historia de Babel. Un equilibrio entre el deseo de trascender y la humildad de reconocer nuestras limitaciones humanas. Dios no impidió la construcción de la torre simplemente por su altura física, sino por lo que simbolizaba, una desconexión del propósito verdadero de la creación. Al disolver el lenguaje único, Dios restableció un balance. El hombre, a través de la historia, ha sido invitado a encontrar ese mismo equilibrio dentro de sí mismo y en sus proyectos. ¿Cómo utilizamos nuestra capacidad de crear para honrar la esencia del mundo que se nos ha confiado? Este es el verdadero desafío de cada generación. Las voces que unen el universo. Hoy, en un mundo hiperconectado, donde las barreras físicas y culturales se han vuelto más difusas que nunca, el eco de Babel sigue resonando. La multitud de idiomas que una vez separaron, ahora tienen el potencial de unir. Las voces de todo el mundo se encuentran al alcance de la mano, esperando ser escuchadas y comprendidas. En esta polifonía global, existe la oportunidad única de redescubrir la unidad a través de la diversidad. El llamado es a escuchar atentamente las voces que difieren de la nuestra, a buscar el entendimiento en lugar de la división. En este esfuerzo, encontramos una nueva forma de elevar nuestra humanidad, no hacia los cielos, sino hacia un nivel más profundo de conexión y empatía. El camino hacia adelante. La historia de la Torre de Babel, entonces, no es simplemente una anécdota del pasado, sino una brújula para el futuro. Nos recuerda que la esencia de la verdadera grandeza no radica en lo que construimos físicamente, sino en cómo cultivamos el espíritu humano. ¿Qué legado queremos dejar? Mientras reflexionamos sobre nuestra propia vida y los monumentos que aspiramos a construir, podemos guiarnos por la sabiduría de Babel, reconociendo que nuestro verdadero propósito se encuentra en el equilibrio entre la creación y el respeto por el orden divino. En este balance, forjamos un mundo más justo, un mundo en el que cada voz, cada idioma, cada cultura, tiene un lugar en la sinfonía de la humanidad. El cierre del destino humano. Y así, con cada historia que compartimos, con cada puente que tendemos, damos forma a una nueva torre,
no hecha de piedras, sino de esperanzas, sueños y vínculos que desafían el tiempo. La invitación no es a dejar de construir, sino a hacerlo con propósito y amor. Que nuestras vidas sean un homenaje a la diversidad que se nos ha dado, un canto a la unidad que juntos podemos alcanzar. Alzamos nuestras voces en un coro que resuena con la eternidad, buscando siempre la conexión, el amor y la paz que trascienden cualquier frontera. Este es nuestro desafío, esta es nuestra oportunidad. Vamos adelante, construyendo un mundo donde la verdadera torre es invisible, pero profundamente sentida en el corazón de cada ser humano. La danza de las almas diversas. En el vasto escenario del mundo, las culturas se alzan como bailarinas, cada una con su ritmo único, su colorido vestuario y su paso inconfundible. La diversidad de lenguas que emergió en Babel no fue una mera dispersión de palabras, sino una liberación de infinitas melodías culturales. Cada lengua encierra en sus sonidos una historia, una visión del mundo, un sinfín de emociones que añaden nuevas dimensiones al entendimiento humano. La danza de las almas diversas es una coreografía divina que nos invita a participar, a escuchar, a aprender de las armonías y disonancias que nos enriquecen. Este mosaico cultural, si es apreciado en su plenitud, puede convertirse en la inspiración que impulsa a las generaciones a abrazar, no temer, la diferencia. El reflejo del cielo en la tierra. Sobre la superficie del agua tranquila, el cielo se refleja con toda su majestad, enseñándonos que lo terrenal puede ser un espejo de lo divino. La torre, aunque nunca logró tocar el cielo, nos deja una lección de cómo nuestras acciones en la tierra pueden reflejar un propósito más elevado. El acto de creación humana es un acto de reflejo, un intento continuo de plasmar en lo visible un fragmento de lo invisible. En nuestros esfuerzos por construir y crear, se nos brinda la oportunidad de reflejar la belleza celestial aquí en la tierra. La pregunta radica en cómo cada uno de nuestros proyectos, ya sea individual o colectivo, puede convertirse en un reflejo fiel de lo que es eterno y verdaderamente divino. La armonía de los elementos. En la Torre de Babel, no solo encontramos ladrillos y mortero, sino el espíritu de colaboración entre los elementos, tierra, agua, fuego y aire. Cada uno contribuyendo con su esencia, cada uno vital para la construcción. La verdadera obra maestra surge cuando estos elementos se combinan en armonía, cuando la naturaleza y el esfuerzo humano convergen para dar vida a algo que resuena con el universo. Sin embargo, en Babel, esta armonía fue perturbada por la desalineación del propósito humano con el cosmos. De esta disonancia aprendemos que, para alcanzar la verdadera grandeza, es fundamental respetar la interconexión con el mundo natural y alinear nuestras aspiraciones con el flujo del universo. El tejido invisible del destino. A través de la historia de Babel, el destino humano se presenta como un tapiz intrincadamente tejido. Cada persona, cada cultura, cada idioma es un hilo que contribuye a la textura y el patrón de la vida en la tierra. Los hilos se cruzan y entrelazan, a veces torciéndose, otras veces creando una armonía que solo puede ser vista desde una perspectiva más amplia. La intersección de estos hilos no es aleatoria, en su complejidad, hallamos una intención divina. Reconocer nuestro papel en este tejido implica aceptar que cada acción tiene eco en el tapiz del destino, cada palabra pronunciada contribuye a la narrativa global. La invitación es a ser conscientes de nuestra contribución y a tejer con cuidado y amor. El camino de la transformación interior. La verdadera historia de Babel no es solo la de una torre física que se erige hacia el cielo, sino de una transformación interior que cada ser humano puede experimentar. La dispersión de lengua simboliza la complejidad de nuestro ser interno, donde a menudo las voces compiten y las intenciones se confunden.
Sin embargo, en esta confusión hay una oportunidad para el crecimiento personal y la realización. El camino hacia la transformación interior es uno donde aprendemos a escuchar nuestras múltiples voces, a interpretar las señales que nos guían hacia un propósito más elevado. En este viaje, encontramos la paz y la claridad que nos permiten construir torres de significado y propósito en nuestras propias vidas. El cierre del círculo de la vida. Y así, mientras contemplamos la historia y sus lecciones, la pregunta permanece: ¿cómo podemos, hoy, construir nuestras propias torres de amor, conocimiento y unidad? En este mundo variado y extenso, la verdadera torre que deseamos alcanzar es aquella que nos une más allá de las palabras, que conecta corazones y mentes en una misión compartida. Esta es la esencia del legado de Babel, un recordatorio eterno de que nuestro verdadero destino no se mide en altura, sino en la profundidad de nuestras conexiones y en la amplitud de nuestra compasión. Que cada uno de nosotros sea arquitecto de un mundo donde las diferencias son celebradas y donde cada voz contribuye a la sinfonía universal de la humanidad. El llamado es claro: construyamos con amor, vivamos con propósito, y unámonos en la danza eterna de la creación. La mirada más allá del horizonte. En la vastedad de la tierra, la humanidad siempre ha alzado la vista más allá del horizonte, buscando nuevas tierras, nuevas fronteras por descubrir. El relato de Babel es un testimonio del deseo imperecedero de alcanzar lo desconocido. Sin embargo, esta búsqueda puede tomar dos caminos, uno que conduce a la iluminación y otro que lleva al egoísmo y al aislamiento. La historia no condena el deseo de expansión, sino más bien invita a examinar las intenciones detrás de este impulso. Nos recuerda que la verdadera travesía es aquella que, en su esencia, se esfuerza por expandir no solo nuestras fronteras físicas, sino también las espirituales. La pregunta se vuelve: ¿cómo podemos usar nuestro deseo innato de explorar para enriquecer tanto nuestro mundo interno como el externo? El despertar de una conciencia global. En un mundo que alguna vez compartió una lengua común, la confusión de Babel fue el catalizador de un despertar inédito. La diversidad de idiomas introdujo un nuevo paradigma, el de la conciencia global. Con el tiempo, los desafíos de comunicación se transformaron en oportunidades para el entendimiento y la cooperación mundial. En lugar de ver las diferencias como obstáculos, comenzaron a percibirse como oportunidades para forjar alianzas, para aprender y crecer juntos. Esta conciencia global requiere de cada uno de nosotros un compromiso con el aprendizaje continuo, con la empatía y la apertura hacia lo distinto, reconociendo que en esta diversidad reside la fuerza de nuestra especie. El eco del pasado en el presente. La historia de Babel sigue resonando hoy en nuestra vida diaria. Las enseñanzas y consecuencias de ese momento histórico son visibles en cada esfuerzo de colaboración internacional, en cada intento por superar las barreras lingüísticas y culturales. Es un recordatorio eterno de que el progreso no es solo una cuestión de tecnología o infraestructura, sino de colaboración humana, entendimiento y respeto. El eco de Babel nos invita a reflexionar sobre cómo podemos aplicar sus lecciones en nuestra vida actual, buscando siempre la armonía y el entendimiento mutuo como pilares de cualquier empresa humana. La espiritualidad en el común caminar. La lección oculta de Babel es la espiritualidad que emerge del compartir cotidiano. Más allá de las estructuras grandiosas, es en la comunidad, en el acto cotidiano de entendernos y apoyarnos unos a otros, donde encontramos el verdadero significado. El intento de construir una torre hacia el cielo nos enseña que la espiritualidad no se alcanza elevándonos físicamente, sino cultivando la conexión y la comprensión en nuestras interacciones diarias. En este sentido, cada diálogo, cada interacción es una oportunidad para acercarnos un poco más al ideal divino de unidad y amor mutuo,
convirtiendo lo cotidiano en sagrado. La simbiosis entre lo humano y lo divino. El intento de Babel nos invita a explorar la simbiosis entre lo humano y lo divino, a entender que nuestro viaje no es solo un esfuerzo aislado de la humanidad, sino una danza constante con lo celestial. La torre, en su ambición, revela una búsqueda por el significado más profundo, por un entendimiento que trasciende lo visible. Esta narrativa nos anima a contemplar cómo nuestras acciones cotidianas pueden reflejar ese ideal, cómo cada gesto y decisión puede alinearnos más con un propósito universal que nos trasciende, construyendo puentes invisibles. Por último, la historia de Babel nos enseña la importancia de construir puentes invisibles, conexiones que trascienden lo físico y se establecen en lo emocional y lo espiritual. Estos puentes nos permiten cruzar las brechas creadas por las diferencias culturales y lingüísticas, fomentando un entendimiento más profundo entre individuos y naciones. La verdadera estructura que deberíamos aspirar a construir es aquella que, aunque invisible, tiene la capacidad de unir corazones y mentes en un propósito común, guiado por la compasión y el respeto mutuo. El cierre de una promesa compartida. Así, al cerrar esta reflexión, se nos ofrece una promesa y una responsabilidad compartida, la de ser constructores de un mundo donde las torres no se eleven hacia el cielo en desafío, sino que nuestras vidas se alineen con el amor, la comprensión y la unidad. Nuestra tarea, en este vasto tapiz de humanidad, es llevar a cabo la misión de ser agentes de cambio, constructores de paz y embajadores de la esperanza. Que cada acción, cada palabra, sea un ladrillo en la edificación de un mundo en el que la diversidad se celebre y la humanidad prospere en su infinita variedad. El llamado es claro: hagamos de nuestra vida un monumento de amor y unidad, un testimonio vivo de nuestro compromiso con un futuro mejor para todos. El anhelo interior de trascendencia. Desde el comienzo de los tiempos, el hombre ha mirado a las estrellas con el anhelo de comprender su lugar en el cosmos. La narrativa de Babel nos invita a explorar ese deseo profundo de trascender nuestras limitaciones terrenales y encontrar significado en la vastedad del universo. Aunque la torre fue un intento físico de alcanzar lo divino, su verdadero mensaje radica en la búsqueda interior de trascendencia. Es un recordatorio de que la aspiración a lo sublime no reside en alcanzar alturas físicas, sino en elevarnos a través del conocimiento, la compasión y la conexión espiritual. Nuestra tarea es descubrir cómo este deseo de trascendencia puede manifestarse en la vida diaria, inspirándonos a ser mejores, a elevar nuestro ser hacia lo más elevado de nuestra naturaleza. La riqueza del diálogo entre culturas. El legado de Babel también nos ofrece una lección sobre el diálogo intercultural. La diversidad de lenguas es, en realidad, un tesoro de perspectivas y experiencias. Este diálogo no solo es posible, sino esencial para la comprensión y el crecimiento colectivos. Al abrazar y valorar la multitud de culturas y sus lenguajes, aprendemos a ver el mundo con una mente abierta y un corazón receptivo. La riqueza no está en la uniformidad, sino en la capacidad de cada cultura de aportar su sabiduría y su visión del mundo. En este intercambio, cada palabra compartida tiene el poder de unir, educar y enriquecer, creando un tapiz de entendimiento global que nos conecta más allá de las fronteras visibles. El simbolismo de los escalones infinitos. La torre, en su concepción, era también una escalera infinita hacia el cielo, un símbolo de nuestro deseo inagotable de ascender más allá de nuestras limitaciones. Cada escalón representa un paso en el viaje del conocimiento y la autoexploración. En nuestra vida, los escalones son los desafíos y las lecciones que encontramos en el camino, cada uno llevándonos más cerca de nuestra esencia. El reto radica en comprender que este ascenso no es lineal ni uniforme, sino un camino serpenteante lleno de descubrimientos y momentos de introspección.
Es en este viaje donde encontramos el verdadero propósito, la satisfacción de ascender en nuestra comprensión y conexión con lo que nos rodea. Las lecciones del humilde comienzo. Recordar Babel es recordar la importancia de comenzar desde un lugar de humildad. La historia nos enseña que la arrogancia puede desmoronar incluso los sueños más ambiciosos. Al reconocer nuestras limitaciones, abrimos la puerta a un crecimiento genuino. La humildad nos permite ver nuestras debilidades como oportunidades para aprender y mejorar. Esta perspectiva no solo nos prepara para enfrentar los retos con sabiduría, sino que también nos enseña a valorar el camino recorrido y a apreciar el viaje compartido con otros en nuestro entorno. En cada humilde comienzo hay un potencial ilimitado cuando está guiado por la intención correcta. La vastedad de una visión compartida. A pesar de la dispersión y el caos inicial, la historia de Babel resalta el potencial de una visión compartida. Cuando los esfuerzos se alinean bajo un propósito común, se libera una energía que trasciende el potencial individual. La verdadera fortaleza de la humanidad reside en nuestra capacidad de colaborar, de unir mentes y corazones hacia un objetivo mayor. La visión compartida no es uniforme, sino que se enriquece con la contribución única de cada participante. Este tipo de sinergia transforma desafíos en oportunidades y sueños en realidades, forjando un futuro que refleja las aspiraciones colectivas de todos sus participantes. El legado eterno del aprendizaje continuo. Finalmente, Babel nos deja con una lección perdurable, la importancia del aprendizaje continuo. La confusión de lenguas fue solo el comienzo de un proceso de aprendizaje y adaptación que sigue hasta hoy. A medida que enfrentamos nuevas barreras, se nos recuerda que el aprendizaje es un viaje interminable que requiere adaptabilidad y apertura mental. Cada día nos ofrece la oportunidad de expandir nuestro conocimiento y comprensión, de redefinir nuestras creencias y reforzar nuestras conexiones con los demás. Este compromiso con el aprendizaje continuo nos prepara no solo para enfrentar los retos del presente, sino también para anticipar las necesidades del futuro. El cierre final, un llamado al corazón. Así, al contemplar la rica narrativa de Babel y todas sus complejidades, se nos invita a mirar dentro de nosotros mismos y más allá. A reconocer que, aunque las lenguas y las culturas pueden diferir, en el fondo, todos compartimos un deseo común de conexión y significado. La verdadera torre que debemos construir es aquella erigida en nuestros corazones, cimentada en el amor, la empatía y el entendimiento. Es allí donde se encuentran las verdaderas alturas que podemos alcanzar. Unamos nuestras voces en una sinfonía de esperanza y colaboración, construyendo un mundo donde cada individuo es valorado y cada esfuerzo colectivo es celebrado. Es nuestra responsabilidad y nuestro privilegio ser parte de esta construcción eterna. Que cada acción sea una piedra fundamental en el camino hacia la unión y la paz. El vuelo de los sueños humanos. En el inicio, el deseo de construir la Torre de Babel fue impulsado por sueños de elevación y conquista. Sin embargo, detrás de cada esfuerzo humano se halla una aspiración mucho más profunda, el deseo de volar, de trascender las barreras del suelo que nos mantiene arraigados. Esta narrativa se despliega no solo como un símbolo de ambición, sino como un reflejo del espíritu humano en búsqueda constante de libertad y significación. La torre, un monumento a la imaginación y al esfuerzo colaborativo, nos recuerda que nuestros sueños pueden ser tan vastos como el cielo que intentamos tocar. Sin embargo, el verdadero vuelo no es hacia arriba, sino hacia adentro, donde cada individuo puede explorar las vastedades de su propia alma, descubriendo que las alas más poderosas son las del espíritu. El tesoro escondido en la diversidad. Tras la dispersión en Babel, la diversidad que emergió fue un valioso recurso,
aunque inicialmente fue visto como una dificultad. Cada idioma, cada cultura, representa un tesoro de conocimiento y experiencia, ofreciendo diferentes claves para entender la complejidad del mundo. Al apreciar esta diversidad, encontramos que no es una barrera, sino una oportunidad de enriquecer nuestras vidas con nuevas ideas y perspectivas. Esta riqueza cultural nos desafía a salir de nuestra zona de confort y a construir puentes de comprensión que faciliten el intercambio y la cooperación. El verdadero reto está en aprender a valorar estas diferencias como partes esenciales de un todo más grande y en descubrir que la unicidad de cada cultura contribuye a la sinfonía global de la humanidad. El camino hacia el diálogo interior. El diálogo entre culturas y lenguajes tras Babel refleja un proceso interno que cada ser humano debe recorrer, el diálogo interior. En cada individuo coexisten múltiples voces, deseos y perspectivas. Aprender a navegar este mar interno de pensamientos y emociones es esencial para alcanzar la paz y la claridad. La historia de Babel nos enseña que antes de intentar construir puentes hacia los demás, debemos primero entender y reconciliar las partes conflictivas dentro de nosotros mismos. Solo al lograr este equilibrio interno podemos verdaderamente conectarnos con otros de manera auténtica y significativa. La introspección se convierte, por tanto, en una práctica fundamental en la búsqueda del propósito y la conexión. Los cimientos invisibles de la comunidad. Más allá de la narrativa de conflicto y dispersión, Babel ofrece una reflexión sobre los cimientos invisibles que sostienen a una comunidad. No se trata solo de estructuras físicas o incluso de lenguajes comunes, sino de los valores y principios que comparten sus integrantes. La verdadera fortaleza de una comunidad se encuentra en la solidaridad, el respeto mutuo y el compromiso con un bienestar compartido. A través de la historia de Babel, se nos recuerda que, aunque los idiomas puedan diferir, la esencia de lo que une a la humanidad es universal y atemporal. Para construir comunidades resilientes, debemos centrarnos en fortalecer estos cimientos invisibles, fomentando la confianza y la cooperación entre sus miembros. El resurgir del espíritu colectivo. De las cenizas de la incomprensión y el desorden surge una oportunidad para el resurgir del espíritu colectivo. Babel puede haber dispersado a las personas, pero también sembró la semilla de una interdependencia global que sigue floreciendo. Al reconocer nuestra conexión intrínseca, surge un nuevo potencial para la colaboración global. Cada desafío compartido nos ofrece una oportunidad para revitalizar nuestro sentido colectivo de pertenencia y propósito. Al trabajar juntos, recordamos que el éxito de la humanidad depende de nuestra capacidad para unirnos, aprovechar nuestras diferencias y transformar las divisiones en fortalezas conjuntas. El destino del viajero en el tiempo. Finalmente, la historia de Babel nos sitúa en un viaje a través del tiempo, donde cada generación lleva consigo las lecciones del pasado mientras enfrenta los desafíos del presente y visualiza el futuro. Somos viajeros en este tiempo, responsables de forjar nuestro destino a partir de las decisiones que tomamos y las estructuras que construimos. Este viaje nos invita a reflexionar sobre el tipo de mundo que deseamos dejar para las generaciones futuras, uno donde los errores del pasado no se repiten, sino que se transforman en aprendizajes que guían nuestro camino hacia un futuro de unidad y paz. El verdadero legado de la torre. En conclusión, la Torre de Babel nos ofrece más que una simple historia de construcción y caída, es una lección atemporal sobre la búsqueda de significado y conexión en el vasto paisaje de la experiencia humana. Mientras avanzamos, el verdadero legado de Babel es un llamado a construir sobre los cimientos del amor, la comprensión y el respeto mutuo.
En cada acción y decisión, llevamos la posibilidad de forjar un mundo donde las diferencias se convierten en oportunidades para el crecimiento conjunto y donde cada persona, al contribuir con su singularidad, enriquece el tapiz de la humanidad. Aceptemos este llamado con el corazón abierto, comprometidos a construir una torre de entendimiento y esperanza que se eleve por generaciones venideras. El misterio de las voces silenciosas. La historia de la Torre de Babel nos invita a contemplar el misterio de las voces silenciadas, aquellas que perdieron su audibilidad en el caos de lenguas multiplicadas. Más allá de los sonidos, hay mensajes que residen en lo no dicho, en los gestos y en las miradas que cruzan las fronteras del entendimiento. En Babel, no solo se transformaron las palabras, sino también la capacidad de percibir el significado detrás de ellas. En una era de comunicación abundante, volvamos la atención hacia el poder del silencio, hacia las historias contadas por las acciones, y descubramos que el entendimiento trasciende las palabras. En este misterio, la humanidad puede encontrar una resonancia compartida, un eco común que une el corazón a través del lenguaje invisible del alma. El despertar de una nueva humanidad. Tras la dispersión, lo que pudo parecer el final de una era fue en realidad el comienzo de una nueva humanidad. La fragmentación obligó a repensar la unidad y a construirla desde un lugar de empatía y reconocimiento mutuo. Este despertar de una nueva humanidad nos invita a reflexionar sobre la forma en que nos percibimos, no como entidades aisladas, sino como partes de un tejido más amplio, donde cada hilo contribuye al diseño global. En esta emergente conciencia, cada cultura y cada individuo desempeñan un papel irreemplazable, ofreciendo sus experiencias y sabiduría al colectivo. Es una invitación a redescubrir nuestra interdependencia y a forjar un sentido renovado de comunidad, más fuerte y más sabio que antes. El sendero de la reconciliación. La historia de Babel, en su esencia, es una invitación al sendero de la reconciliación. Los rencores y las divisiones que surgieron no son permanentes, sino desafíos a superar mediante el entendimiento y el perdón. Las lenguas separadas son un símbolo de diferencias que, aunque visibles, pueden ser reconciliadas a través del diálogo genuino. El verdadero desafío es encontrar un camino hacia la reconciliación, no solo entre comunidades, sino también en nuestras propias vidas. Al recorrer este sendero, practicamos la paciencia y la comprensión, hallando el equilibrio entre nuestras diferencias y nuestras similitudes. Cada paso en este camino es un acto de valentía y esperanza, un compromiso con la paz interior y exterior. El momento eterno del presente. En medio de las enseñanzas pasadas y las visiones futuras, se alza el momento eterno del presente. Babel nos recuerda que cada instante contiene la totalidad de nuestra historia y el potencial de nuestro futuro. Vivir plenamente en el presente es reconocer la profundidad de cada momento, apreciar la belleza y los desafíos tal como se presentan. Es aquí, en el presente, donde se encuentran las herramientas para construir el mañana. A través de esta conciencia, podemos tomar decisiones informadas, guiadas por la sabiduría del pasado y la esperanza de lo que está por venir. Es en el presente donde las promesas se hacen realidad y donde las ideas toman forma a través de nuestras acciones. El cambio como constante. Finalmente, la historia de la Torre de Babel nos enseña que el cambio es la única constante en la humanidad. La metamorfosis de una lengua común a múltiples lenguas es un testimonio del dinamismo que define nuestra existencia. Este constante cambio no solo debe ser aceptado, sino abrazado como una oportunidad para la adaptación y el crecimiento. A través del cambio, encontramos nuevas formas de expresar nuestros sueños y desafíos. Al reconocer la impermanencia como parte de la vida,
nos preparamos para enfrentar el futuro con flexibilidad y creatividad, dispuestos a reinventarnos y a descubrir nuevas posibilidades en cada etapa del camino. El cierre, un compromiso de corazón abierto. Al concluir este viaje a través de la historia de Babel, se nos presenta una oportunidad única, la de comprometernos con un corazón abierto a ser arquitectos de un nuevo mundo. Un mundo donde las diferencias se convierten en riquezas y donde el respeto mutuo es la piedra angular de nuestras interacciones. Este compromiso no es solo con nosotros mismos, sino con las generaciones que vendrán, para quienes nuestras acciones de hoy sentarán las bases de un mañana más brillante. Mientras levantamos nuestras voces, creando un coro de entendimiento y amor, damos forma a una estructura invisible que perdurará más allá de cualquier torre física, un legado de paz, unión y esperanza. Este es nuestro llamado y nuestro destino compartido, un destino forjado en la promesa eterna de un mundo unido en diversidad. La melodía de los pueblos. En el escenario de la humanidad, cada grupo cultural trae consigo una melodía única, una canción tejida con las notas de su historia, sus tradiciones y su lengua. La dispersión de Babel no solo multiplicó las lenguas, sino que orquestó una sinfonía de diversidad. Cada idioma es un instrumento que contribuye al concierto global, y la verdadera belleza se revela cuando estas melodías se entrelazan en un armonioso contrapunto. Así, Babel se convierte en una partitura inacabada, una oportunidad para que las generaciones futuras añadan sus propias notas. Nuestra tarea es escuchar activamente, aprender estas melodías y encontrar maneras de hacer que nuestras voces se unan en una resonancia que celebre la humanidad en toda su plenitud. Al trabajar juntos, podemos componer una obra maestra que honre la complejidad de nuestra existencia compartida. Los puentes del entendimiento. Babel dejó tras de sí no solo ruinas, sino la necesidad imperiosa de construir puentes de entendimiento. Estos puentes no son de piedra ni de ladrillo, sino de diálogo, empatía y respeto. El desafío es crear conexiones genuinas que vayan más allá de las palabras para tocar el corazón de las experiencias humanas. En un mundo fragmentado, es nuestra responsabilidad tender la mano y construir caminos que unan nuestras diferencias. Cada puente que levantamos nos acerca un paso más hacia un mundo en el que la colaboración prevalece sobre el conflicto y donde las fronteras son reemplazadas por el reconocimiento de nuestra humanidad compartida. La semilla del renacimiento cultural. La ruptura de Babel sembró las semillas de un renacimiento cultural, donde las comunidades, al encontrarse con nuevas circunstancias, desarrollaron ingeniosas maneras de expresar su identidad y de adaptarse a un mundo en constante cambio. Esta capacidad de transformación y reinvención es uno de los más grandes tesoros de la humanidad. Al nutrir estas semillas, las culturas florecen en su singularidad, enriqueciendo el paisaje global. Debemos cultivar un entorno donde estas semillas puedan crecer sin barreras, permitiendo que cada comunidad aporte su sabiduría a la conversación global. Al hacerlo, garantizamos que el renacimiento continúe, impulsado por la creatividad y la innovación que surgen de la diversidad. La invisibilidad del destino humano. En la epopeya de Babel, se revela una verdad profunda sobre la invisibilidad del destino humano. Muchas veces, el rumbo que tomamos no es visible hasta que miramos atrás. Las lenguas y culturas, separadas por la confusión, nos enseñan que cada acontecimiento, por caótico que parezca, puede estar tejiendo un destino más grande del que podemos percibir. En este juego entre lo visible y lo invisible, aprendemos a confiar en el proceso de la vida, aceptando que el destino se desdobla de maneras misteriosas y a menudo inesperadas. Esta sabiduría nos anima a navegar nuestro propio camino con fe y valentía, seguros de que nuestras decisiones están entrelazadas en la gran narrativa de la humanidad. El renacer de la unidad.
A pesar de la división inicial, Babel contiene una llamada latente al renacer de la unidad. Al enfrentarnos a los desafíos globales actuales, tenemos la oportunidad de superar las lecciones del pasado, forjando un nuevo sentido de comunidad que se nutre de la diversidad. Este renacer no es una mera reconciliación de diferencias, sino la creación de una nueva identidad colectiva, fundada en valores compartidos de dignidad, justicia y paz. En este esfuerzo, cada individuo es un componente vital de un todo, y juntos podemos construir una unidad que refleja la belleza multifacética de la humanidad. El cierre, un destino que se construye juntos. Concluimos esta reflexión con un llamado vibrante y unificado: enfrentar juntos los desafíos del presente, construyendo un futuro donde las lecciones de Babel nos impulsen hacia una era de cooperación y paz. Dejemos que nuestras acciones sean guiadas por el amor y el respeto, comprometidos a ser arquitectos de un mundo donde las diferencias se enriquecen y no separan. En nuestras manos está la oportunidad de crear una herencia duradera, un legado de unidad que resuene a través del tiempo, demostrando que, a pesar de nuestras múltiples lenguas y culturas, nuestro destino es uno solo. Este es nuestro desafío y nuestra promesa: juntos, podemos erigir una nueva torre, no de ladrillos, sino de esperanza y entendimiento compartido. Las raíces invisibles del progreso. En las sombras del legado de Babel, se extienden raíces invisibles que alimentan el progreso de la humanidad. Este progreso no es siempre lineal ni evidente, pues está compuesto de pequeños actos de resiliencia y adaptación. Al dispersarse las lenguas, cada comunidad desarrolló sus propios métodos de supervivencia y avance, dando lugar a un vasto mosaico de ingenio humano. Las raíces invisibles son aquellos elementos de la cultura, la historia y la experiencia que sustentan nuestras sociedades, proporcionando la estabilidad y el alimento necesarios para el crecimiento. Son el fundamento sobre el que se construyen las civilizaciones, recordándonos que cada logro visible es respaldado por un entramado de esfuerzos invisibles. Al mirar hacia el futuro, debemos nutrir estas raíces, conscientes de que nuestro progreso colectivo depende de la solidez y diversidad de nuestras bases culturales. La mirada hacia un futuro compartido. La dispersión de Babel puede haber separado a la humanidad por un tiempo, pero también proyectó una visión de un futuro compartido. Un horizonte donde las barreras lingüísticas y culturales pueden ser superadas mediante la cooperación y el entendimiento. Este futuro compartido es un espacio donde las aspiraciones se alinean y los recursos se comparten para el bienestar de todos. Se trata de una visión donde cada persona tiene un papel vital en la creación de una comunidad global que valora tanto la unidad como la diversidad. Enfrentar juntos los retos de nuestro tiempo significa aprender del pasado, pero también innovar y adaptarnos colectivamente. Así, al imaginar el futuro, trabajamos para tejer una red de relaciones que fortalezca nuestro mundo común, convirtiendo las diferencias en motores de cambio positivo. El resplandor del compromiso humano. Desde las ruinas de lo que una vez fue Babel, emerge un resplandor, el compromiso humano con el ideal de la conexión. Aunque los lenguajes se multiplicaron, también lo hicieron las oportunidades de comprometerse de manera más profunda y significativa. Este resplandor es la promesa continua de cada individuo de participar en la construcción de puentes y la cimentación de un entendimiento compartido. El compromiso humano es la fuerza que impulsa no solo la supervivencia, sino la prosperidad en comunidad. Al reconocer la belleza en la diversidad y la riqueza en la diferencia, nos embarcamos en un viaje donde el compromiso se convierte en el núcleo de nuestras acciones diarias, elevando nuestra existencia hacia un propósito más alto. La fuerza del legado compartido. La historia de Babel nos desafía a considerar el legado que dejamos atrás.
Un legado que está formado no por monumentos, sino por las acciones y valores que transmitimos a las generaciones futuras. La verdadera fuerza de nuestro legado reside en su capacidad de perdurar a través del tiempo, inspirando a quienes vienen después de nosotros. Al mirar hacia el futuro, estamos llamados a construir un legado compartido que refleje los principios de igualdad, solidaridad y respeto mutuo. Este legado es un testamento de nuestras aspiraciones colectivas, una declaración de que, a pesar de las diferencias, somos capaces de forjar un camino juntos hacia la unidad y la paz. El poder del encuentro. Finalmente, la historia de Babel nos lleva al poder del encuentro, ese momento en que las diferencias se transforman en puntos de conexión y aprendizaje mutuo. Los encuentros entre culturas e idiomas no son solo posibles, sino deseables, ya que nos permiten ver el mundo a través de los ojos del otro. Este poder reside en la capacidad de abrirse, de permitir que las experiencias y perspectivas distintas enriquezcan nuestra comprensión. Cada encuentro es una oportunidad para aprender, crecer y estrechar lazos que trascienden fronteras. Al abrirnos a estos encuentros, permitimos que la historia de Babel evolucione hacia un futuro donde las divisiones son superadas por el poder de la conexión y el entendimiento compartido. Cierre final, una llama encendida en el corazón. Así, al cerrar este extenso viaje a través de la historia y las lecciones de Babel, encendemos una llama de esperanza en el corazón de cada oyente. Una llama que simboliza el compromiso de todos para construir, no torres de vanidad, sino puentes de conexión. Que nuestras acciones sean un faro de luz en el camino hacia un mundo más unido, donde el diálogo reemplaza al conflicto y la compasión se convierte en el idioma universal. Este es nuestro desafío y nuestra promesa, unir nuestras manos y corazones en la creación de una humanidad que se eleva junta, iluminando el futuro con el poder de un amor compartido que nunca se apaga. El susurro de los antiguos sabios. En la silenciosa resonancia de Babel, aún pueden oírse los susurros de los antiguos sabios que observaban el ascenso y la caída de la monumental empresa. Estos susurros, impregnados de sabiduría ancestral, nos llegan a través del tiempo como un eco que invita a la reflexión. Los sabios entendieron que más allá de las palabras y las alturas alcanzadas, el verdadero valor reside en la comprensión de nuestra humanidad compartida. Nos enseñan que no es en los ladrillos ni en la magnitud de las construcciones donde reside la grandeza, sino en la calidad de las relaciones humanas, en la capacidad de ver al otro como un reflejo de uno mismo. En este susurro encontramos la invitación a redescubrir la esencia del respeto y la empatía que nos une. La danza del tiempo y la transformación. Mientras las lenguas se multiplicaban y las culturas evolucionaban, una danza incesante de tiempo y transformación se desplegaba ante la humanidad. Cada giro en esta danza representaba un cambio, una oportunidad de adaptarse y crecer. Babel, con todas sus implicaciones, marcó solo uno de los muchos compases en la sinfonía eterna del devenir humano. En el transcurrir del tiempo, nos damos cuenta de que la transformación es constante y que las lecciones aprendidas son las que nos preparan para lo que aún está por venir. Esta danza nos insta a mantenernos flexibles, abiertos al cambio y a la evolución, sabiendo que en cada paso, estamos co-creando la historia que heredarán nuestros descendientes. La red invisible de interconexión. Emergiendo de la narrativa de Babel se encuentra una vasta red invisible que conecta a toda la humanidad. Esta red no se compone de cables o tecnologías, sino de vínculos emocionales, culturales y espirituales que nos unen en un tapiz complejo y bello. Aunque las palabras y los idiomas intentaron fragmentarnos, la verdad es que nuestras experiencias compartidas y nuestras aspiraciones comunes tejen la red más fuerte de todas. Reconocer la existencia de esta interconexión es fundamental para fomentar la cooperación y el entendimiento global.
En cada interacción, fortalecemos esta red, construyendo un mundo donde cada nodo, cada persona, cada cultura, contribuye al bienestar del todo. El poder renovador de la innovación. En la estela de Babel, surge una fuerza renovadora que impulsa a la humanidad hacia adelante, la innovación. La confusión inicial pudo haber cerrado algunas puertas, pero abrió innumerables nuevas, estimulando la creatividad y la invención. Cada cultura, enfrentada a sus propios desafíos, encontró formas ingeniosas de adaptación. Este impulso innovador es el motor que transforma el caos en oportunidad. Aprendemos a no temer a lo nuevo, sino a abrazarlo como una posibilidad de mejora y avance. Así, cada generación aporta su creatividad al legado humano, reinventando su camino y encontrando soluciones inéditas para los retos universales. El equilibrio entre lo individual y lo colectivo. Babel nos confronta con la paradoja del equilibrio entre lo individual y lo colectivo. Si bien cada persona y cada cultura busca expresarse y afirmarse de manera única, también es cierto que formamos parte de una comunidad mayor. Encontrar este equilibrio es uno de los retos más complejos de la humanidad. Al reconocer el valor de las contribuciones individuales y su importancia dentro del contexto colectivo, podemos fomentar un mundo donde la autonomía y la colaboración se complementan mutuamente. La construcción de un futuro inclusivo depende de nuestra capacidad para integrar estas dimensiones, honrando tanto la diversidad individual como la unidad colectiva. Cierre final, una sombra de esperanza encendida. Al concluir este extenso recorrido a través de Babel y sus ecos en nuestra vida contemporánea, plantamos la semilla de una esperanza renovada. Una esperanza que no se apaga, sino que se fortalece con la diversidad de nuestras experiencias y la unidad de nuestras aspiraciones. En cada acción, cada palabra y cada gesto, tenemos el poder de construir un mundo que refleje lo mejor de lo que somos capaces. Un mundo en el que las diferencias sean celebradas y las conexiones humanas sean valoradas por encima de todo. Que este viaje nos inspire a mirar más allá del horizonte visible, a forjar un destino compartido que resuene con el espíritu de una humanidad unida en su rica diversidad. Este es nuestro tiempo, nuestro desafío y nuestra oportunidad. El latido silencioso de la tierra. En la historia de Babel, mientras los constructores buscaban alzarse hacia los cielos, la tierra bajo sus pies resonaba con un latido silencioso y constante. Este latido es el pulso de la humanidad, un eco del pasado que se funde con el presente, recordándonos nuestra conexión inherente con el suelo y con nuestros orígenes. La narrativa de Babel nos enseña que en nuestro afán por ascender, no debemos olvidar escuchar y sentir este latido que nos enraiza. La tierra guarda en su silencio las historias no contadas de aquellos que pisaron antes que nosotros, y en su sabiduría yace la clave para encontrar equilibrio entre el progreso y la sustentabilidad. A medida que avanzamos, nos invita a cuidar de nuestro entorno, honrando el terreno que nos sostiene y nos nutre. Las células del cambio social. En el tejido social que se reformuló tras Babel, emergieron células de cambio social, microcosmos de interacción donde los individuos aprendieron nuevas formas de relación y organización. Cada célula representa un intento por crear cohesión y sentido de pertenencia en un mundo de creciente complejidad. Estas células del cambio son laboratorios de innovación social, donde se prueban y desarrollan nuevas formas de convivencia que reflejan la esencia de la humanidad en su búsqueda de armonía. Al estudiar y aprender de estas experiencias, podemos aplicar sus lecciones a nuestras propias comunidades, fomentando un entorno donde la justicia y la equidad se convierten en los pilares de una sociedad inclusiva y vibrante. El reflejo del universo en el ser humano. La narrativa de Babel nos invita a contemplar cómo el ser humano es un microcosmos del universo.
En cada individuo residen las fuerzas que mueven las estrellas y los misterios que configuran el cosmos. Al dispersarse las lenguas, se desplegó también la diversidad de experiencias humanas, reflejando la infinita variedad de la creación. Cada uno de nosotros es un reflejo del universo en pequeña escala, una combinación única de polvo de estrellas y sueños. Al reconocer esta conexión cósmica, somos llamados a vivir con la conciencia de ser parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, promoviendo un sentido de responsabilidad compartida por el bienestar del todo. La evolución de las narrativas humanas. Con Babel, las narrativas humanas comenzaron a ramificarse y evolucionar, cada cultura elaborando su propio relato del mundo y su lugar en él. Estas narrativas son los hilos con los que tejemos la historia colectiva, dando sentido y propósito a nuestra existencia. La diversidad de relatos amplifica nuestro entendimiento, ofreciendo múltiples perspectivas sobre lo que significa ser humano. Al escuchar y compartir estas historias, construimos puentes de comprensión que unen los fragmentos del alma humana. Es mediante la evolución de nuestras narrativas que podemos encontrar caminos hacia la reconciliación y la unidad, aprendiendo a ver nuestras historias individuales como parte de un tapiz más vasto y colorido. El camino de la transformación interior. En el trasfondo de Babel yace la invitación a la transformación interior. El caos y la dispersión fueron catalizadores para el cambio, impulsando a cada individuo a replantearse su propósito y su dirección en un mundo nuevo y extraño. Este camino no es fácil ni directo, pues requiere un viaje hacia el interior para enfrentar nuestras propias limitaciones y miedos. Es en este viaje interno donde encontramos la fortaleza para emerger renovados, listos para abrazar la vida con un nuevo sentido de claridad y determinación. Al emprender este camino, nos comprometemos a ser agentes de cambio en el mundo, liderando con el ejemplo y la compasión, inspirando a otros a unirse en la búsqueda de un propósito común. El cierre, un fuego eterno de esperanza y resolución. Al concluir este viaje a través de las enseñanzas de Babel, encendemos un fuego eterno de esperanza y resolución en el corazón de cada oyente. Este fuego simboliza nuestro compromiso inquebrantable de construir un futuro donde el entendimiento y la cooperación prevalezcan. Que nuestras acciones sean testimonio de un amor que trasciende fronteras y lenguas, uniendo a la humanidad en una danza de armonía y paz. Que este fuego ilumine nuestro camino, guiando nuestras decisiones y fortaleciendo nuestro espíritu para enfrentar juntos los desafíos que nos aguardan. Este es nuestro destino compartido, una promesa de lo que podemos lograr cuando nos unimos con propósito y determinación. La encrucijada de las identidades. En los albores de Babel, la humanidad llegó a una encrucijada de identidades, donde la multiplicación de lenguas ofrecía tanto desafíos como posibilidades. Esta encrucijada nos confronta con preguntas fundamentales sobre quiénes somos, tanto individualmente como colectivamente. En este crisol de diversidad, cada identidad cultural y personal emergió con su propio significado y propósito. La riqueza de estas identidades reside en su capacidad de ofrecernos diferentes miradas sobre la vida, expandiendo nuestro entendimiento del mundo. La encrucijada de Babel nos enseña que nuestra fortaleza radica en la aceptación de nuestras identidades diversas, y que al hacerlo, podemos construir una sociedad más cohesionada y rica en experiencias compartidas. Armonía en la discordia. La historia de Babel nos muestra que en medio del aparente caos, puede surgir una armonía inesperada. A través de la discordia de voces y lenguas, se generan nuevas formas de colaboración que inicialmente parecen imposibles. Esta capacidad de encontrar armonía en la discordia es esencial para navegar las complejidades del mundo actual. Cuando aceptamos las diferencias y trabajamos para integrar diversas perspectivas, podemos crear soluciones innovadoras a problemas que parecen insuperables.
Así, la lección de Babel es un llamado a abrazar el caos como un precursor de la creatividad, recordándonos que la verdadera belleza se encuentra en la diversidad de sonidos que se unen para formar una sinfonía única. La esencia de la interconectividad humana. En el relato de Babel, emerge una profunda verdad sobre la interconectividad esencial de la humanidad. Aunque las lenguas separaron a las personas, el deseo de comunicarse y comprenderse mutuamente persistió, revelando nuestra naturaleza intrínsecamente social. Esta esencia de interconectividad es lo que nos impulsa a seguir creando vínculos, a pesar de las barreras aparentes. Los puentes que construimos en respuesta son testimonio de nuestro impulso innato hacia la unidad. Al reconocer y cultivar estas conexiones, aseguramos un futuro donde la humanidad avance junta, guiada por el principio de que en la unión reside nuestra mayor fortaleza. Una visión integradora del mundo. Babel, en su complejidad, nos impulsa hacia una visión integradora del mundo. Nos desafía a ver más allá de las divisiones superficiales y encontrar el tejido común que nos une a todos. Esta visión no implica la eliminación de diferencias, sino la celebración de la pluralidad como un valor esencial. Al integrar nuestras múltiples perspectivas, podemos abordar los problemas globales con una creatividad y profundidad que solo la diversidad puede proporcionar. Este enfoque integrador nos prepara para construir un mundo en el que el respeto y la solidaridad sean los pilares que sostienen nuestras sociedades. El renacer del espíritu colectivo. Finalmente, Babel nos ofrece la oportunidad de renacer en un espíritu colectivo fortalecido. A medida que superamos las fracturas del pasado, encontramos un potencial renovado para la cooperación y la co-creación. Este renacer es un acto de esperanza y compromiso con la posibilidad de un futuro donde la humanidad, consciente de su interdependencia, elige un camino de colaboración por encima de la competencia. Al alimentar este espíritu colectivo, nos comprometemos a un futuro donde cada voz es escuchada y cada persona es valorada, unificando nuestras fuerzas hacia el bienestar común. El cierre final, una llama perenne de unión. Concluimos este vasto recorrido por las enseñanzas de Babel encendiendo una llama perenne de unión en cada corazón. Esta llama simboliza nuestro compromiso continuo de superar las divisiones y construir un legado de paz y entendimiento. Que nuestras acciones reflejen un amor que atraviesa todas las fronteras, reuniendo a la humanidad en un lazo inquebrantable de solidaridad. Que esta luz nos guíe y nos inspire, permitiéndonos afrontar juntos el desafío de crear un mundo donde todos sean bienvenidos y cada diferencia sea un punto de conexión y aprendizaje. Este es nuestro deber, nuestra promesa y el destino compartido que nos aguarda. La alquimia del conocimiento compartido. En el despertar de Babel, la humanidad se encontró ante un nuevo desafío: transformar la diversidad en una fuente de conocimiento compartido. Esta alquimia no es solo la capacidad de aprender nuevos idiomas, sino de traducir experiencias de vida y sabiduría. Cada lengua, una puerta abierta a un universo de comprensión, nos brinda la oportunidad de enriquecer nuestras vidas con perspectivas que de otro modo permanecerían ocultas. La alquimia del conocimiento compartido nos enseña a ver a cada individuo como un libro único, lleno de historias que merecen ser leídas y comprendidas. En este intercambio, no solo aprendemos sobre los demás, sino también sobre nosotros mismos, descubriendo conexiones inesperadas que trascienden las diferencias aparentes. El espejo de la identidad cultural. Babel nos proporciona un espejo en el que podemos observar la rica diversidad de identidades culturales que forman el tapiz de la humanidad. Cada cultura refleja una parte del espectro humano, aportando su singularidad al conjunto. Este espejo no es un simple reflejo, sino un desafío a reconocer y valorar las contribuciones individuales como partes esenciales del todo.
A través de la lente de la diversidad cultural, podemos vislumbrar un futuro donde las diferencias no solo se toleran, sino que se celebran y se integran en una identidad global más fuerte y cohesionada. Al mirar en este espejo, encontramos no solo nuestra imagen, sino también la promesa de un mundo que honra la dignidad de todos sus habitantes. Caminos hacia la resiliencia colectiva. La disgregación de Babel nos mostró que incluso en el caos puede surgir una resiliencia colectiva. Las comunidades que surgieron frente al desafío de la diversidad lingüística desarrollaron nuevas formas de resistencia y adaptación. Estos caminos hacia la resiliencia colectiva son testimonio del ingenio humano y su capacidad para reinventarse. La adversidad se convierte en un terreno fértil para el crecimiento, donde las diferencias actúan como catalizadores para la innovación y la unidad. Este espíritu resiliente nos impulsa a enfrentar los desafíos del presente con confianza y creatividad, sabiendo que juntos podemos superar cualquier barrera que se interponga en nuestro camino. El tejido del destino humano. Babel, con toda su complejidad, nos invita a contemplar el tejido del destino humano, una red intrincada de hilos que unen a cada ser humano a lo largo del tiempo y el espacio. Cada hilo representa una vida, una historia, un legado que contribuye a la narrativa global de la humanidad. En este tejido, vemos la belleza del entrelazamiento de experiencias y la fortaleza que surge de la diversidad. Al comprender que somos parte de este vasto diseño, nos responsabilizamos de cuidar el entramado, asegurando que cada hilo tenga su lugar y propósito. Este reconocimiento nos impulsa a actuar con compasión y empatía, conscientes de que nuestras decisiones afectan a toda la red. La llama de la transformación humana. Finalmente, en Babel encontramos la chispa que enciende la llama de la transformación humana. A partir de la aparente confusión y fragmentación, se nos presenta la oportunidad de transformar nuestras interacciones y relaciones en fuentes de luz y progreso. Esta llama representa el poder del cambio positivo y el potencial de renovarnos constantemente, tanto individual como colectivamente. Al alimentar esta llama, nos comprometemos a avanzar hacia un futuro iluminado por la cooperación, el respeto y la unidad. La historia de Babel es una invitación a llevar esta luz hacia todos los rincones de nuestro mundo, generando un impacto duradero que trascienda las palabras y las fronteras. Cierre final, un faro de esperanza y armonía. Concluimos este vasto viaje a través de Babel erigiendo un faro de esperanza y armonía que brille en todos los corazones. Este faro simboliza nuestro compromiso perpetuo de trascender las diferencias y construir un legado de paz y entendimiento. Que nuestras acciones encarnen un amor que supera todas las barreras, uniendo a la humanidad en un vínculo indestructible de solidaridad. Que esta luz nos guíe e inspire, permitiéndonos enfrentar juntos el desafío de crear un mundo donde cada persona sea acogida y cada diferencia se convierta en un punto de conexión y aprendizaje. Este es nuestro deber, nuestra promesa y el destino compartido que nos espera. El río de la memoria colectiva. En las corrientes profundas de nuestra historia, corre un río de memoria colectiva que la narrativa de Babel nos ayuda a explorar. Este río está formado por las experiencias compartidas, los aprendizajes y los recuerdos que, a pesar de las divisiones aparentes, han perdurado a través de las generaciones. En él encontramos las lecciones olvidadas, las historias de resiliencia y las canciones de triunfo humano. Al navegar estas aguas, nos conectamos con la sabiduría acumulada de la humanidad, reconociendo que aunque las lenguas sean muchas, nuestras experiencias más fundamentales son comunes. Este reconocimiento nos invita a crear nuevas historias a partir de esta base compartida, tejiendo un futuro donde el pasado informa y enriquece el presente. Los jardines de la coexistencia pacífica.
Desde las ruinas de Babel, surge la visión de jardines de coexistencia pacífica, donde las semillas de la diversidad florecen en un ecosistema de mutuo respeto y colaboración. Cada planta, cada flor es un símbolo de las culturas e identidades únicas que constituyen nuestro mundo. Estos jardines demuestran que, con cuidado y atención, la diversidad puede convertirse en la fuente de nuestra mayor fortaleza, un lugar donde las diferencias se nutren y se celebran. Al cultivar estos jardines, creamos espacios donde la paz no es solo un ideal, sino una práctica diaria, y donde el entendimiento mutuo se convierte en el suelo fértil sobre el cual florecen las generaciones futuras. El refugio de la comunión universal. Babel nos recuerda que a pesar de las divisiones lingüísticas, existe un refugio de comunión universal en el lenguaje del corazón. Este refugio es un espacio donde las palabras son secundarias a los gestos de bondad, a las miradas de compasión y a los actos de generosidad. Aquí, las diferencias se desvanecen ante la luz de nuestra humanidad compartida, ofreciendo consuelo y conexión en medio de la diversidad. Al refugiarnos en esta comunión, encontramos la fortaleza para enfrentar las tormentas de la vida y la inspiración para construir puentes más allá de nuestras divisiones aparentes. Este espacio nos invita a recordar que, en el fondo, todos buscamos pertenencia, amor y comprensión. Los horizontes de la ingenuidad humana. A raíz de la dispersión de Babel, los horizontes de la ingenuidad humana se expandieron, revelando un vasto panorama de posibilidades y descubrimientos. La ruptura de una única lengua impulsó la creatividad, obligando a las comunidades a desarrollar nuevas formas de comunicación, arte y tecnología. Estos horizontes se extienden hasta el día de hoy, desafiándonos a seguir innovando y explorando las múltiples facetas de nuestra existencia. La ingenuidad humana es el motor que impulsa la evolución de nuestras sociedades, permitiéndonos transformar los desafíos en oportunidades y las diferencias en estímulos para el avance común. En este viaje hacia lo desconocido, cada generación es pionera, trazando rutas hacia un futuro de promesa y potencial infinitos. La luz de la interdependencia humana. En el corazón de la experiencia de Babel se encuentra una lección sobre la luz de la interdependencia humana. Aunque las lenguas nos separaron, también revelaron cuán profundamente conectados estamos en nuestra esencia. Esta interdependencia es la tela de araña invisible que sostiene el tejido de nuestras sociedades, donde cada hilo, aunque único, es indispensable para la estructura general. Al reconocer esta conexión, aceptamos la responsabilidad de cuidarnos unos a otros y de actuar con conciencia de nuestro impacto en el mundo. La luz de la interdependencia nos guía hacia una existencia más colaborativa y compasiva, donde las acciones de cada individuo resuenan a través del entramado global, iluminando un camino de esperanza y unidad compartida. Cierre final, una constelación de vínculos eternos. Al cerrar este profundo viaje a través de Babel, contemplamos una constelación de vínculos eternos que nos une a todos. Esta constelación es la manifestación de nuestro compromiso inquebrantable de trascender las divisiones y construir un legado de amor y unidad. Que nuestras acciones iluminen el firmamento con la luz de la comprensión y la empatía, juntando a la humanidad en un mosaico inquebrantable de solidaridad. Este firmamento nos guía hacia un destino donde cada individuo es bienvenido y cada diferencia se convierte en una contribución al todo. Este es nuestro deber, nuestra promesa y el futuro que juntos podemos crear. Los ecos del susurro ancestral. El relato de Babel nos conduce a los ecos de un susurro ancestral, una voz suave que atraviesa el tiempo y narra las verdades eternas ocultas tras el velo de la historia. Esta voz nos recuerda que, aunque divididos por las palabras, compartimos un origen común que habla en el lenguaje del espíritu y la esencia. En este susurro,
escuchamos las lecciones que los ancestros dejaron impresas en la tierra, una sabiduría antigua que nos guía y nos invita a reconectar con nuestras raíces más profundas. Al prestar atención a estos ecos, descubrimos que la verdadera sabiduría no necesita de discursos grandilocuentes, sino de una apertura a escuchar lo que siempre ha estado allí, a la espera de ser redescubierto en nuestro interior. El canto del renacimiento cultural. A pesar de la fragmentación provocada por Babel, cada lengua surgió como una nota en un vasto canto de renacimiento cultural. Este canto no solo celebra la diversidad, sino que también promete un resurgimiento constante de la creatividad y la identidad. En cada cultura, encontramos historias, mitos y canciones que tejen la rica tapicería de nuestra humanidad compartida. Este renacimiento cultural nos enseña que las diferencias, lejos de ser obstáculos, son oportunidades para florecer y redefinir constantemente el significado de ser humano. Al participar en este canto, contribuimos al continuo renacimiento de ideas y sueños que nutren el espíritu colectivo y celebran el colorido mosaico de la existencia humana. El diálogo de las almas. La narrativa de Babel nos ofrece el escenario para un diálogo de las almas, donde más allá de las palabras, las experiencias vividas y las emociones compartidas se comunican en un idioma universal. Este diálogo trasciende las barreras lingüísticas y se sumerge en el profundo océano de la empatía y la conexión emocional. En él, reconocemos la vulnerabilidad y la esperanza que nos son comunes, creando un espacio donde el verdadero entendimiento puede florecer. Al involucrarnos en este diálogo, escuchamos y respondemos con el corazón abierto, permitiendo que las almas hablen en una danza de reciprocidad que enriquece nuestras vidas y nos acerca al propósito compartido de la humanidad. La travesía hacia lo desconocido. Babel nos lanza hacia una travesía hacia lo desconocido, un viaje que simboliza la exploración del potencial infinito que reside tanto en el mundo como en nosotros mismos. Esta travesía es una invitación a aventurarnos más allá de nuestras zonas de confort, a cruzar los mares de lo incierto y desafiar las limitaciones impuestas por el miedo. En este viaje, aprendemos que cada paso hacia lo desconocido es un acto de valentía y cada descubrimiento, una oportunidad para crecer y evolucionar. Esta travesía nos enseña que la incertidumbre es la madre de la innovación y que el coraje colectivo de enfrentar lo desconocido puede llevarnos a un futuro que aún ni siquiera hemos imaginado. El espíritu de la solidaridad renovada. Finalmente, la historia de Babel nos invita a renovar el espíritu de la solidaridad humana, que a pesar de las diferencias y divisiones, es capaz de unirnos en tiempos de necesidad. Esta solidaridad no es una simple unión de propósitos, sino un reconocimiento de nuestra interdependencia y responsabilidad compartida hacia el bienestar de todos. Al renovar este espíritu, reafirmamos nuestro compromiso de apoyarnos mutuamente, creando una red de cuidado y compasión que atraviesa cualquier barrera. Esta solidaridad renovada actúa como un faro de esperanza, guiándonos hacia un futuro donde los vínculos humanos se fortalecen en el crisol de la adversidad y se celebran en el festín de la diversidad. Cierre final, una constelación de vínculos eternos. Al cerrar este profundo recorrido a través de Babel, contemplamos una constelación de vínculos eternos que nos une a todos. Esta constelación es la manifestación de nuestro compromiso inquebrantable de trascender las divisiones y construir un legado de amor y unidad. Que nuestras acciones iluminen el firmamento con la luz de la comprensión y la empatía, juntando a la humanidad en un mosaico inquebrantable de solidaridad. Este firmamento nos guía hacia un destino donde cada individuo es bienvenido y cada diferencia se convierte en una contribución al todo. Este es nuestro deber, nuestra promesa y el futuro que juntos podemos crear. El viaje interior de las naciones.
En el relato de Babel, no solo hay una dispersión física, sino también un llamado a un viaje interior, un movimiento hacia adentro donde cada nación y cultura examina su esencia y propósito. Este viaje interior es una exploración de las raíces, los valores y las aspiraciones que definen a cada pueblo, un proceso de autoanálisis y crecimiento desde el núcleo de la identidad colectiva. En este recorrido, las naciones descubren que, aunque diferenciadas por fronteras y lenguas, comparten una búsqueda universal de significado y pertenencia. Este viaje es una oportunidad para que cada cultura contribuya con su singularidad al bien común, avanzando hacia una comprensión más rica y profunda del tejido humano. El laberinto de las expectativas humanas. Babel nos presenta un laberinto, no solo de lenguas, sino de expectativas humanas, donde las aspiraciones se cruzan con las realidades. Este laberinto es un complejo entramado de sueños individuales y colectivos, un lugar donde las ilusiones se encuentran con la posibilidad de realización. En la maraña de expectativas, a veces nos extraviamos, enfrentando desilusiones y aprendizajes inesperados. Sin embargo, este laberinto también es un terreno fértil para la innovación y el descubrimiento. Al navegarlo, las personas y las sociedades encuentran nuevas rutas hacia el crecimiento y la cooperación, aprendiendo a alinear sus expectativas con el potencial de un futuro compartido y esperanzador. La forja del carácter colectivo. A través de Babel, las comunidades se enfrentaron a retos que forjaron un carácter colectivo más resiliente y adaptable. Las pruebas y tribulaciones sirvieron de yunque donde se templaron la paciencia, el entendimiento y la solidaridad. Esta forja del carácter colectivo es un proceso continuo, donde cada desafío se convierte en una oportunidad para fortalecer la cohesión y la fortaleza interna de las comunidades. En la adversidad, se revelan los valores compartidos y las habilidades para superar juntos cualquier obstáculo. Al participar en esta forja, construimos un legado de perseverancia y unión que se convierte en la base sobre la que se puede edificar un futuro más equitativo y armonioso. El reflejo del infinito en lo cotidiano. Babel nos enseña que incluso en el ámbito de lo cotidiano, se refleja el infinito. En los actos simples de comunicación y convivencia, se revela la grandeza y complejidad de la existencia humana. La multiplicidad de lenguas no es solo un símbolo de división, sino una manifestación de la infinita variedad de formas en que las personas interactúan con el mundo. Al reconocer la belleza del infinito en lo cotidiano, aprendemos a valorar cada interacción como una oportunidad de conexión y significado. Esta perspectiva nos invita a vivir con conciencia plena, apreciando cada momento como parte de un todo más grande, un mosaico que nos conecta con la esencia de lo humano y lo divino. El impulso hacia la sinfonía global. La historia de Babel impulsa a la humanidad hacia la creación de una sinfonía global, una composición en la que cada voz y cada cultura aportan su tono único. Este impulso es una invitación a trascender la cacofonía aparente para descubrir una armonía profunda y duradera. En este esfuerzo colaborativo, las diferencias se convierten en notas que enriquecen la melodía y los desafíos en ritmos que compelen a la acción conjunta. Esta sinfonía global es un testimonio de nuestro poder colectivo para construir un futuro donde la diversidad sea el motor de la creatividad y el progreso. Al unir nuestras voces, creamos una música que resuena con la promesa de una paz duradera y una cooperación genuina. Cierre final, una cadena de esperanza y colaboración. Al concluir este extenso viaje inspirado por Babel, tejemos una cadena de esperanza y colaboración que une a todos los pueblos. Esta cadena simboliza nuestro compromiso inquebrantable de superar las diferencias y construir un legado de unidad y entendimiento. Que nuestras acciones reflejen una luz que atraviese todas las divisiones, uniendo a la humanidad en un tejido inquebrantable de solidaridad.
Esta luz nos guiará hacia un destino donde cada persona es acogida y cada diferencia se convierte en un elemento esencial de nuestro enriquecimiento colectivo. Este es nuestro deber, nuestra promesa y el destino que juntos elegimos crear. El murmullo de las conexiones invisibles. En el trasfondo de Babel, reside un murmullo sutil de conexiones invisibles que unifican a la humanidad más allá de las barreras lingüísticas. Estas conexiones no se encuentran en las palabras, sino en la experiencia compartida de ser humanos, en las emociones que trascienden la gramática y los vocabularios. Son los vínculos formados por el amor, el sufrimiento, el gozo y la lucha que resuenan en cada corazón humano. Al sintonizar con estos murmullos, descubren que bajo la superficie de nuestras diversidades palpita un entramado común que nos llama a reconocernos mutuamente en nuestra humanidad. Al hacerlo, tejemos un mundo en el que lo invisible sostiene lo visible y el entendimiento se construye en el reconocimiento de nuestra interdependencia. El mosaico de las aspiraciones compartidas. A partir de la dispersión de Babel, emerge un mosaico complejo de aspiraciones compartidas que se expanden más allá de la división de lenguas. Cada fragmento de este mosaico representa un sueño o meta que diversas culturas y comunidades han entrelazado con los suyos propios. Este mosaico no es estático, se transforma constantemente a medida que nuevos sueños se añaden y viejos se reinterpretan. Al reconocer este entrelazamiento de aspiraciones, vemos que nuestras búsquedas individuales de significado y propósito están intrínsecamente ligadas a las de los demás. Al mirar este mosaico, reconocemos un mural vibrante que narra la historia de la humanidad, una obra de arte que se enriquece con cada contribución única, iluminando el camino hacia un futuro de colaboración y entendimiento. Las sendas del descubrimiento interior. La narrativa de Babel también traza sendas hacia el descubrimiento interior, rutas que invitan a cada individuo a explorar las profundidades de su propio ser. Estas sendas son los caminos menos transitados, aquellos que no se ven a simple vista pero que llevan a un autoconocimiento más profundo. En el silencio y la reflexión, descubrimos las verdades que residen en lo más íntimo de nuestro ser, encontrando respuestas a preguntas que, a menudo, ni siquiera sabíamos que formulábamos. Al embarcarnos en este viaje interior, nos equipamos para contribuir de manera más significativa a la comunidad global, entendiendo que el cambio más poderoso comienza desde dentro y se irradia hacia el mundo exterior. El lenguaje universal de la humanidad. La historia de Babel puede haber fragmentado las lenguas, pero también reveló el lenguaje universal que todos comprendemos, el del gesto, la emoción y la intención. Este lenguaje no requiere palabras, se comunica a través de la empatía, el arte y las acciones desinteresadas que definen lo mejor de la humanidad. Este idioma universal es el que nos permite consolar a los afligidos, compartir en la alegría y unir en momentos de crisis. Al dominar este lenguaje, cultivamos un mundo donde el entendimiento y la compasión no conocen límites y donde la verdadera comunicación se encuentra en la intención honesta y el amor compartido. El poder de este idioma reside en su capacidad para conectar corazones, trascendiendo cualquier barrera artificial que se interponga en el camino de la unidad. La danza de la renovación continua. En el escenario de Babel, la danza de la renovación continua se despliega en cada giro y vuelta de la historia humana. Esta danza simboliza el ciclo interminable de creación y recreación que define nuestra existencia. Cada paso en esta danza es una oportunidad para dejar atrás lo obsoleto y abrazar nuevas posibilidades, para permitir que lo nuevo crezca a partir de lo viejo. Al participar en esta danza, reconocemos que el cambio es un componente esencial de la vida, que la renovación es el ritmo natural que impulsa el progreso y la transformación. En cada movimiento, se esconde la promesa de renacimiento,
donde la creatividad y la adaptabilidad son las coreógrafas de un futuro lleno de potencial y esperanza. Cierre final, un arco de luz y comunión. Concluimos este vasto viaje por Babel bajo un arco de luz y comunión, una estructura que simboliza nuestro compromiso constante de trascender las diferencias y construir un legado de unión. Que nuestras acciones reflejen una luminiscencia que abarque todas las distinciones, reuniendo a la humanidad en un tapiz indestructible de solidaridad. Este arco nos orienta hacia un destino donde cada individuo es acogido y cada diversidad contribuye al enriquecimiento común. Este es nuestro deber, nuestro compromiso y el destino que conjuntamente elegimos forjar. La esencia de la transformación humana. En el corazón de la historia de Babel yace la esencia de la transformación humana, un núcleo de potencial que cada individuo y comunidad puede cultivar. La dispersión de lenguas no solo fue un acto de separación, sino también un catalizador para el cambio y la evolución. Esta esencia reside en nuestra capacidad de adaptarnos, de reinventarnos frente a nuevos desafíos. El proceso de transformación es en sí mismo una fuerza impulsora, llevándonos a explorar los límites de nuestras posibilidades, a redefinirnos continuamente en un mundo en perpetuo movimiento. Al abrazar esta esencia, nos permitimos florecer en múltiples formas, reconociendo que cada transformación nos acerca más a nuestra auténtica humanidad. La tejeduría de relatos compartidos. Desde las ruinas de Babel emerge una red de relatos compartidos que constituye la memoria colectiva de la humanidad. Cada cultura, cada idioma aporta sus hilos a esta vasta tela de historias, entrelazando narrativas que explican nuestra existencia común. Estos relatos no son solo cuentos de tiempos pasados, sino lecciones vivas que ofrecen sabiduría para el presente y el futuro. Al participar en esta tejeduría, comprendemos que nuestros relatos individuales forman parte de una saga mucho más grande. Nos invita a valorar cada hilo, a contribuir con nuestras propias historias al tapiz global y a encontrar significado en los patrones que surgen de esta colaboración. Vemos que en esta red, nuestra diversidad se convierte en la fuente de una riqueza compartida. El pulso de la innovación. La historia de Babel subraya el pulso constante de la innovación que late en el corazón de la humanidad. A través de la fragmentación inicial, las culturas y lenguas descubrieron nuevas maneras de expresar sus aspiraciones y desafíos, desencadenando un flujo interminable de creatividad. Este pulso de innovación es la energía que nos impulsa a enfrentar lo desconocido con valentía, a explorar y experimentar hasta encontrar soluciones inesperadas. La innovación no es solo tecnológica, sino también social y cultural, manifestándose en la forma en que nos conectamos y cooperamos. Al sintonizarnos con este pulso, abrazamos la oportunidad de moldear un mundo mejor y más inclusivo, donde cada individuo pueda contribuir su chispa de creatividad a la fogata común. La quietud de las reflexiones compartidas. Babel también nos ofrece la sabiduría que se encuentra en la quietud de las reflexiones compartidas, un espacio donde las mentes se encuentran para contemplar y comprender. En un mundo agitado por el cambio, estas reflexiones son momentos de pausa necesarias para evaluar y realinear nuestros caminos. Aquí, las diferencias de perspectiva se convierten en oportunidades para expandir nuestro entendimiento, enriqueciendo nuestras decisiones con la amplitud de la experiencia humana. Al cultivar estos momentos de quietud y reflexión en comunidad, fortalecemos la conexión entre nosotros y con el mundo, aprendiendo a navegar juntos las complejidades del presente con una sabiduría que trasciende generaciones. El canto de la esperanza renovada. Finalmente, en el eco de Babel resuena un canto de esperanza renovada, una melodía que atraviesa el tiempo y nos llama a la unidad.
Esta esperanza no es una ilusión pasiva, sino un compromiso activo con la creación de un futuro donde las divisiones se disuelvan en un espíritu de colaboración y entendimiento. Al unir nuestras voces a este canto, afirmamos nuestro deseo de ver más allá de las diferencias, de trabajar juntos para un bien común que beneficie a todos. Esta esperanza renovada nos impulsa a construir puentes de paz y a sembrar semillas de cooperación que florecerán en una humanidad más justa y armoniosa. Cierre final, un faro de paz y progreso compartido. Concluimos este extenso viaje a través de Babel bajo un faro de paz y progreso compartido, una guía que simboliza nuestro compromiso continuo de unir nuestras fuerzas para alcanzar un bien mayor. Que nuestras acciones reflejen un compromiso genuino de trascender las divisiones y construir un legado de comprensión y respeto. Que este faro ilumine el camino hacia un destino donde cada individuo sea valorado y cada diferencia se convierta en una pieza esencial de nuestro progreso colectivo. Este es nuestro deber, nuestro voto y el futuro que elegimos construir juntos. La armonía en la diversidad. En la riqueza de la historia de Babel, encontramos una lección sobre la armonía que se puede descubrir dentro de la diversidad. Cada lengua que surgió tras la dispersión añadió un matiz único al tapiz multicolor de la humanidad. Este caleidoscopio de culturas y modos de expresión nos recuerda que la verdadera armonía no consiste en la homogeneidad, sino en la integración equilibrada de nuestras diferencias. En esta diversidad, cada cultura es como un instrumento en una orquesta, donde la sinfonía se enriquece con la contribución de cada uno. Al aprender a escuchar y apreciar estas voces únicas, descubrimos la belleza de una coexistencia que respeta y celebra la singularidad de cada comunidad. La infusión de la memoria colectiva. El relato de Babel también nos invita a considerar la infusión de la memoria colectiva en nuestro entendimiento del mundo. Esta memoria no está contenida únicamente en libros o relatos orales, sino que vive en el accionar diario de las comunidades, en las tradiciones que persisten a través del tiempo. Al participar activamente en esta transmisión de memoria, cada generación añade su capítulo a la narrativa continua de la humanidad. La memoria colectiva actúa como un ancla y un faro, proporcionando un sentido de identidad y un guía hacia el futuro. Al nutrir y preservar esta memoria, creamos un legado rico en aprendizajes y experiencias para quienes vendrán después de nosotros. El refugio del entendimiento mutuo. La historia de Babel nos enseña sobre el refugio que se encuentra en el entendimiento mutuo, un refugio que trasciende la barrera de los idiomas. Al buscar comprender, no solo escuchamos palabras, sino que comenzamos a ver el mundo desde la perspectiva del otro. Este entendimiento mutuo es el terreno fértil donde florecen la empatía y la paz. Nos muestra que, incluso en la confusión de lenguas, hay un lenguaje común de humanidad que nos conecta. Al construir puentes de entendimiento, fomentamos un entorno donde las diferencias se convierten en oportunidades para el aprendizaje y el crecimiento conjunto, y donde la paz es no solo un objetivo, sino una práctica diaria. El impulso hacia la innovación social. Babel también destaca el impulso inherente hacia la innovación social, una fuerza que impulsa a las comunidades a encontrar nuevas formas de organización y cooperación. La adaptación a un entorno lingüísticamente diverso estimuló la creatividad en la interacción y la resolución de problemas. La innovación social es la manifestación del ingenio humano aplicado a la mejora de nuestras sociedades. A través de la colaboración y el intercambio de ideas, podemos descubrir caminos hacia un futuro más equitativo y sostenible. Este impulso nos recuerda que cada desafío es una oportunidad para reimaginar nuestras estructuras sociales en formas que mejor reflejen nuestros valores compartidos. La promesa de un mañana unido. Finalmente, la narrativa de Babel nos deja con la promesa de un mañana unido.
Esta promesa es una aspiración que nos invita a trabajar juntos por un mundo donde las barreras se transformen en portales de conexión y las diferencias en fuentes de fortaleza. Este mañana no es un destino pasivo que simplemente llegará, sino una construcción activa que requiere el compromiso y el esfuerzo de todos. Al mirar hacia el futuro con esperanza y determinación, podemos forjar una humanidad que honra sus diversidades y se une en sus propósitos más elevados. La promesa de un mañana unido. Es la chispa que enciende el fuego de la colaboración y la creatividad a nivel global. Cierre final, una llama que nunca se extingue. Así, concluimos nuestro viaje por Babel alimentando una llama que nunca se extingue, una luz que guía nuestra búsqueda continua de unidad y comprensión. Que nuestras acciones reflejen un compromiso sincero y constante de ir más allá de las divisiones, construyendo un legado duradero de paz y solidaridad. Que esta llama ilumine nuestro camino, llevando a cada individuo hacia un destino donde la diversidad es celebrada y el entendimiento nos une en un esfuerzo común para un futuro mejor. Este es nuestro desafío, nuestro compromiso y el horizonte hacia el que navegamos juntos. El puente de los sueños humanos. En el legado de Babel, emerge la idea del puente de los sueños humanos, una estructura intangible que conecta los anhelos y aspiraciones de todas las culturas. Estos sueños son impulsos compartidos que trascienden las palabras, como la búsqueda de felicidad, seguridad y sentido. Cada cultura aporta su propia arquitectura a este puente, una combinación única de visiones y esperanzas que fortalece el conjunto. Al unir estos sueños a través de la cooperación y el diálogo intercultural, construimos un camino sólido hacia un futuro donde el entendimiento y la colaboración global sean la norma. Este puente se erige sobre los cimientos de la empatía y el reconocimiento mutuo, recordándonos que, aunque nuestra procedencia sea diversa, nuestros destinos están entrelazados. Los ciclos de renovación cultural. Tras Babel, el mundo experimentó ciclos de renovación cultural, cada uno trayendo consigo una oleada de nuevas ideas y formas de expresión. Estos ciclos son procesos vitales de reinvención, donde las culturas asimilan influencias, evolucionan y redefinen sus identidades. La renovación cultural es una danza continua de conservación y transformación, un equilibrio entre honrar el pasado y abrazar el cambio. A través de ella, las sociedades encuentran modos de sobrevivir y prosperar, enriqueciendo el tapiz de la humanidad con nuevas contribuciones. Al participar en estos ciclos de renovación, nos aseguramos de que nuestras culturas no solo sobrevivan, sino que también florezcan en una interconexión vibrante y dinámica. El espacio entre las palabras. La narrativa de Babel nos invita a explorar el espacio entre las palabras, un reino de significados no expresados que residen en el silencio y en los contextos. En este espacio, las intenciones y emociones se comunican de manera sutil, transmitiendo mensajes que a menudo son más poderosos que las palabras mismas. Al aprender a habitar y valorar este espacio, desarrollamos una comprensión más profunda de nosotros mismos y de los demás, ampliando nuestra capacidad para conectarnos auténticamente. Este reconocimiento nos enseña que el silencio también puede ser un puente, donde la verdadera comprensión se teje a partir de la escucha atenta y el reconocimiento del otro en su totalidad. La riqueza de los intercambios humanos. Babel destaca la riqueza que proviene de los intercambios humanos, donde la interacción entre diferentes perspectivas y experiencias genera una alquimia de crecimiento y aprendizaje. Estos intercambios nos desafían a salir de nuestras burbujas de confort, ofreciéndonos nuevas formas de ver y entender el mundo. La riqueza de los intercambios yace en su poder transformador, donde cada interacción se convierte en una oportunidad para ampliar horizontes y construir puentes de entendimiento.
A medida que nos abrimos a estos intercambios, construimos un mundo más interconectado y resiliente, preparado para enfrentar los desafíos globales con una diversidad de recursos y soluciones. La travesía hacia la coherencia interior. Finalmente, Babel nos inspira a emprender una travesía hacia la coherencia interior, un viaje donde alineamos nuestras acciones con nuestros valores y aspiraciones más profundos. Esta travesía es una búsqueda personal por la integridad, un proceso de autoexploración y ajuste que nos permite vivir en armonía con nosotros mismos y con el mundo. Al lograr la coherencia interior, nos convertimos en agentes de cambio auténtico, capacitados para influir positivamente en nuestras comunidades. Este viaje nos invita a reflexionar continuamente sobre nuestro propósito, asegurando que nuestras vidas reflejen de manera genuina nuestras convicciones y esperanzas. Cierre final, una torchera de propósito compartido. Al concluir este recorrido por Babel, encendemos una torchera de propósito compartido, una luz que simboliza nuestro compromiso de avanzar juntos hacia un futuro de entendimiento y cooperación. Que nuestras acciones demuestren un compromiso auténtico de superar las divisiones, construyendo un legado de unidad y respeto duradero. Que esta torchera ilumine nuestro camino, inspirando a cada persona a participar en un esfuerzo colectivo para un mundo más justo y armonioso. Este es nuestro desafío, nuestro compromiso y la visión hacia la que marchamos unidos. El tejido invisible de la unidad. En la resonancia de Babel, descubrimos un tejido invisible que conecta cada fibra de la humanidad. Este tejido no se ve ni se oye, pero se siente en cada acto de solidaridad y en cada gesto de compasión. Es la red que soporta y unifica, aun cuando las palabras fallan y los idiomas se multiplican. Cada interacción humana, cada intercambio cultural, añade un hilo a este vasto lienzo de interconexión. A través de él, comprendemos que aunque la superficie pueda mostrar fragmentación, en el fondo estamos entrelazados en un propósito común de coexistencia pacífica y crecimiento compartido. Este tejido invisible nos invita a reconocer y fortalecer esos lazos, entendiendo que en nuestra diversidad reside nuestra mayor fortaleza colectiva. La semilla del entendimiento emergente. Babel nos recuerda que, desde las semillas del caos, puede brotar un entendimiento emergente, una forma de conocimiento que nace no de la uniformidad, sino del diálogo y la diversidad. Cada lengua nueva, cada cultura distinta representa una perspectiva única que enriquece el tapiz global del conocimiento humano. Este entendimiento no surge de intentar volver a unificar, sino de abrazar y aprender de nuestras diferencias. Al permitir que estas semillas de sabiduría crezcan, cultivamos un jardín de pensamientos y conceptos innovadores que desafían y amplían nuestro entendimiento del mundo. Es en este suelo fértil de diversidad donde encontramos el verdadero potencial para avanzar juntos hacia nuevos horizontes. La sincronía de las voluntades humanas. Dentro de la complejidad de Babel, existe una sincronía latente de voluntades humanas que aspira a trabajar en armonía hacia metas comunes. Esta sincronía es la corriente subterránea que impulsa a las comunidades a encontrar puntos de convergencia a pesar de las divergencias superficiales. Al reconocer esta sincronía, nos damos cuenta de que nuestras aspiraciones individuales pueden alinearse con una misión colectiva más amplia, uniendo esfuerzos para abordar los retos que enfrenta la humanidad. Cuando las voluntades humanas sincronizan sus ritmos, emerge una poderosa sinfonía de acción compartida que tiene la capacidad de transformar el mundo y elevar el espíritu humano hacia un propósito más elevado. El legado de la perseverancia colectiva. Babel nos enseña sobre el legado de la perseverancia colectiva, un testimonio de la capacidad humana para perseverar a través de la adversidad y emerger más fuerte.
A pesar de las barreras y los malentendidos, la humanidad ha demostrado una y otra vez su resiliencia y su impulso inquebrantable por encontrar soluciones y cultivar conexiones. Este legado es un relato de superación, donde cada generación aporta su valentía y determinación para mejorar las condiciones de vida, tanto para ellos mismos como para quienes les seguirán. La perseverancia colectiva es la fuerza que sostiene la evolución cultural y social, inspirando a cada uno a contribuir con lo mejor de sí mismo al desarrollo continuo de la humanidad. La visión de una nueva alborada. Finalmente, la historia de Babel nos invita a imaginar la visión de una nueva alborada, un amanecer donde la comprensión y la cooperación prevalezcan sobre la discordia. Esta visión es un sueño compartido de un mundo donde las barreras se transforman en puentes y las diferencias son vistas como tesoros que enriquecen la experiencia humana. Al avanzar hacia esta alborada, trabajamos juntos para cultivar un entorno donde cada persona pueda prosperar en armonía y respeto mutuo. Esta visión no es solo una aspiración, sino un llamado a la acción colectiva, invitándonos a forjar un futuro donde la luz de un nuevo día traiga consigo un compromiso renovado con la paz y la unidad. Cierre final, un horizonte de iluminación compartida. Al terminar este extenso viaje, nos situamos bajo un horizonte de iluminación compartida, simbolizando nuestro compromiso continuo de avanzar juntos en la búsqueda de un entendimiento más profundo y una cooperación más genuina. Que nuestras acciones sean un reflejo de un esfuerzo sincero por superar las divisiones y construir un legado de unidad y respeto duradero. Que este horizonte ilumine nuestro camino, inspirando a cada persona a participar en la creación de un mundo más justo y armonioso. Este es nuestro desafío, nuestro compromiso y el destino al que aspiramos colectivamente.